Bien, veamos el siguiente problema ahora, también de los ejercicios que voy a dejar de tarea. O sea, ya les estoy resolviendo estos dos. Ejercicio es el 1.42 de la serie Shapps. Lo planteé de esta forma. El peso de un motor, de un automóvil de 100 newtons, pende del centro de una cuerda. Hallar la tensión T en la cuerda. Pues obviamente ustedes pueden decir, ay, pues ese es un problema de física de ahí, de la secundaria o de la preparatoria, ¿verdad? Pues sí, es un problema muy sencillito, pero que es muy ilustrativo didácticamente en el sentido de que me hace mostrarles por qué razón es tan importante el espacio R2 y R3. Aquí nosotros podemos representar, fíjense, es como si tú llegaras al taller, llevas tu carro a que le hagan un ajuste. Para hacer un ajuste, el motor tiene que levantarse. Entonces, en el taller, pues los mecánicos tienen aquí, por ejemplo, una polea, ¿verdad? Donde con unas cadenas levantan el motor. Aquí ya nada más aplican una pequeña fuerza y el motor se levanta. Aquí el objetivo, el problema es, o la pregunta que se hace, ¿cuál es el valor de la tensión que está ejerciendo la cuerda? Si obviamente se está colocando el motor justo en el centro de este triangulito que se ve ahí formado. Pero lo que tenemos es que calcular este valor de la T, o sea, la tensión que está ejerciendo la cadena. Pues eso en un momento dado para el ingeniero debería de ser importante, porque ¿qué tal si la tensión que se está ejerciendo sobre la cadena debido al peso del motor, ¿dónde dibujaría el peso del motor? El peso del motor, por ser también una fuerza, el peso es una fuerza, lo puedo representar ocupando también, mira, un vector que es una flechita. Obviamente para este problema no puedo usar matrices, ¿verdad? Que también son vectores, como les pedí que demostraran. El conjunto de las matrices también es un espacio vectorial y por lo tanto las matrices son vectores. Pero aquí no me sirve, para este problema no me sirven las matrices. Lo que me sirven son estas flechitas llamadas segmentos de recta dirigidos o vectores que me permiten resolver un problema físico real, por ejemplo. Estoy tratando de ver cuánto va a soportar la cuerda o la cadena que va a levantar este motor, porque si se me revienta la cadena, pues entonces el motor se me cae y el menudo problema que me voy a meter con el dueño del carro, ¿no? Entonces, esas cosas, pues en la industria deben de estar calculadas, deben de estar bien determinadas para tratar de hacer lo más eficiente el trabajo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este problema? En determinar el valor de la tensión. Bueno, pues vean ustedes, ¿qué es lo que estamos ocupando? Nuestros vectores. Este vector T, o la tensión T que está aquí, la voy a poder calcular si, por ejemplo, nosotros denotamos a este vector, le voy a llamar A, y a este B. ¿Están de acuerdo en que si yo colocara aquí mi sistema de coordenadas, y aquí pongo el origen, aquí está mi eje X, y este sería mi eje Y. Entonces lo que tengo aquí es un vector. Este puntito que está aquí es un vector que está siendo asociado por esta flechita, que es el vector también. De tal manera que si nosotros, como le llaman los ingenieros diagrama de fuerzas, bueno, los físicos le llaman diagrama de fuerzas y los ingenieros le llaman diagrama de cuerpo libre. Lo que se hace es hacer una representación un poquito más sencilla de las fuerzas que están actuando sobre ese objeto. Entonces, aquí lo que tengo es un vector llamado A, otro vector llamado B, ¿verdad? Y aquí está el peso del motor representado por este vector, W, así le voy a llamar.
El problema mismo me dice que hay 60 grados aquí. Aquí hay 60 grados y aquí hay 60 grados. Entonces, obviamente, como el ángulo que forma el eje de las X con el eje de las Y es de 90, por lo tanto, este vale 30. Y este también vale 30. Porque 30 más 60 me daría los 90 grados. Entonces, lo que quiero hacer es, ¿qué cosa? Tengo que sumar el vector A con el vector B, con el vector omega, y todo igualarlo con 0. O bien, el vector A más el vector B me tiene que dar como resultado el vector omega, porque el sistema quedó en equilibrio. Entonces, A más B igual al peso. Y justamente dentro del vector A y del vector B, voy a poder meter la incógnita que tengo, que es la T que me están pidiendo, la tensión de la cadena o de la cuerda. Entonces, ¿cómo voy a poder encontrar las componentes del vector A? Recuerda, el vector A debe de tener dos componentes aquí, porque estoy hablando del plano cartesiano. Estoy en R2, trabajando. R2 lo ocupo para resolver este problema de física, o de mecánica, o de ingeniería. Entonces, este vector A tiene dos componentes. ¿Cómo las voy a encontrar? Pues son justamente, ya hemos hablado, que las componentes del vector son las coordenadas del punto a donde termina el vector. Entonces, yo lo que necesito son las coordenadas de este punto. Ah, pues eso es muy fácil, ¿no? Porque desde la secundaria me enseñaron que aquí tengo un triángulo rectángulo, mira. Este es un triángulo rectángulo. Entonces, la distancia que hay de aquí para acá me da la abscisa. Y la distancia que hay de aquí para acá me da la ordenada. Por lo tanto, si observo, este es un triángulo rectángulo. Aquí, T es la que yo ando buscando, que me da justamente la magnitud del vector. T es la magnitud del vector. Entonces, ¿cómo le hago para calcular esta T? Ah, bueno, primero tengo que dar las componentes del vector A. La distancia que hay de aquí para acá se puede calcular como T coseno de 30. Ajá. El vector A va a tener T coseno de 30 grados. ¿Por qué razón? Repito, tengo aquí este triángulo rectángulo, este es T y este vale 30. Si yo conozco la hipotenusa y este ángulo, ¿cómo determino esta distancia? Pues simplemente aplicando las funciones trigonométricas. El coseno de 30 grados se define como ¿quién? Cateto adyacente, ¿verdad? Sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Esta es una de las componentes del vector. Cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, este no lo conozco. Entre la hipotenusa que es T. Por lo tanto, esta componente se calcula como T coseno de 30. Ay, ¿no lo paras tantito, Magda, por favor? No.